Buenos días, aprendices. Hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. A partir de una serie de relaciones trigonométricas que ya hemos visto en las clases anteriores, os he puesto aquí las principales, lo que vamos a hacer es comprobar identidades trigonométricas. Demostrar identidades trigonométricas. Por un lado, vamos a hacer esto, que es lo siguiente. Aquí, por ejemplo, aquí tengo una identidad trigonométrica. Digo, 1 más la cotangente al cuadrado de un ángulo alfa es igual a la cosecante al cuadrado de un ángulo alfa. ¿De acuerdo? Tengo esta identidad y yo digamos que trabajando con esta parte de la igualdad tendría que llegar a este resultado, o viceversa, trabajando con esta parte de la igualdad tendría que llegar a 1 más cotangente al cuadrado, y con eso habría demostrado, comprobado la identidad trigonométrica esta, o esta con esta, vamos, en cualquier caso, cualquiera. Y otra cosa que vamos a hacer es, por ejemplo, simplificar expresiones trigonométricas. Tenemos una expresión, simplificar expresiones trigonométricas. Expresiones trigonométricas. Tenemos una expresión compleja, seno cuadrado más coseno por paréntesis, no sé qué, y utilizando todas estas relaciones lo que vamos a hacer es llegar, por ejemplo, a que esa expresión pues vale 1, o vale 0, o vale seno de alfa solamente. Eso es lo que haremos hoy. Entonces vamos a empezar con esta, comprobando esta de aquí. Digamos, yo había puesto estas, todas estas, como ya vistas, para que las utilizáramos y a partir de ella viéramos otras. Pero no está de mal que veamos, por ejemplo, que efectivamente 1 más la tangente al cuadrado de alfa es la secante al cuadrado. Entonces, vamos a empezar por esa. Y yo, como ya os he dicho, bueno, puedo empezar o bien por aquí o bien por el otro lado. Vamos a, por ejemplo, empiezo por aquí y voy a llegar hasta aquí. A ver, la secante al cuadrado de alfa. Definición de secante. ¿Qué hemos dicho que era la secante? La inversa del coseno. Por lo tanto, la secante al cuadrado será 1 partido por el coseno al cuadrado de alfa. Será 1 partido por coseno por 1 partido por coseno. Que eso es 1 partido por coseno al cuadrado. Y a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Como yo tengo que llegar a 1 más tangente al cuadrado de alfa, pues yo puedo hacer lo siguiente. Fijaos, si yo aquí tengo un 1, esto es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Pues lo sustituyo, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, que yo sé que eso vale 1, y aquí pondría coseno cuadrado de alfa. Ahora separo en dos fracciones, coseno cuadrado de alfa, y aquí seno cuadrado de alfa, más coseno cuadrado de alfa partido por coseno cuadrado de alfa. Aquí tengo 1, esto vale 1. Y aquí tengo seno cuadrado partido coseno cuadrado. Yo sé que la tangente es seno partido por coseno, pues esto de aquí será seno de alfa partido por coseno de alfa al cuadrado. Esto hemos dicho que era 1, más 1. Y seno partido por coseno es la tangente. Luego esto es la tangente al cuadrado. Tangente al cuadrado de alfa más 1. Ya he llegado a partir de secante cuadrado de alfa a 1 más tangente al cuadrado, que era lo que quería. Vamos a resolver otra. La otra que teníamos, por ejemplo, 1 más cotangente al cuadrado de alfa es igual a la cosecante al cuadrado. Cosecante al cuadrado de alfa.
como la cosecante es la inversa del seno, vamos a partir de aquí, pues cosecante al cuadrado será 1 partido por seno de alfa por 1 partido por seno de alfa, que esto es 1 partido por el seno al cuadrado de alfa. Hacemos lo mismo que antes, este 1 podemos poner esta ecuación fundamental de la trigonometría, que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado dan 1, por lo tanto eso podemos poner seno cuadrado más coseno cuadrado, dividido por el seno al cuadrado, y ahora lo separamos en 2, con el denominador común seno cuadrado de alfa, y aquí tendríamos seno cuadrado de alfa, y aquí tendríamos coseno cuadrado de alfa. Esto es 1, seno cuadrado partido seno cuadrado es 1, con lo cual nos queda 1, y eso igual que antes tendríamos coseno entre seno al cuadrado. Coseno de alfa partido por seno de alfa al cuadrado. Y coseno, bueno, aquí no lo hemos puesto, la cotangente, pero nosotros sabemos que la cotangente de un ángulo es el coseno de alfa del ángulo partido por el seno del ángulo, que es lo que tenemos aquí, coseno partido por seno, por lo tanto eso es la cotangente, 1 más cotangente del ángulo al cuadrado. Que hemos llegado ya a lo que queríamos, a partir de cosecante al cuadrado, que era esto, cosecante al cuadrado de alfa, hemos llegado a esto de aquí. Vamos a ver otra. Vamos a ver ahora, por ejemplo, otra identidad que tengamos por aquí. Tangente de alfa, bueno, aquí ponemos, vamos a poner otra, digo no, vamos a seguir con alfa. A veces, bueno, los ángulos lo podemos poner x en lugar de alfa, podemos poner otras, pero en este caso vamos a poner este. Tangente de alfa igual a 1 partido por coseno de alfa por 1 partido por seno de alfa. Bueno, tenemos esta identidad, que nos dice que la tangente de un ángulo más la inversa de la tangente del ángulo es igual al producto de 1 partido por coseno por 1 partido por seno de ese ángulo. Siempre, pues bueno, tenemos que ver por dónde empezamos. En realidad, a partir de aquí tendremos que llegar aquí y a partir de aquí tenemos que llegar aquí, pero bueno, según nos parezca, aquí una manera de enfrentarlo podría ser, bueno, como la tangente sabemos que es seno partido por coseno y aquí tenemos coseno y seno, pues vamos a transformar la tangente en la relación que nosotros conocemos. Tangente de alfa será seno de alfa partido por coseno de alfa, y esto es la inversa de la tangente. ¿Y qué es la inversa de la tangente? Es la cotangente, que es la inversa de esta, es decir, coseno partido por seno. Pues le sumamos la inversa de la tangente, que es la cotangente, que es coseno partido por seno. Coseno de alfa partido por seno de alfa. Seguimos por aquí. Nuestro destino es esto, tenemos que llegar hasta aquí para demostrar que esta identidad es cierta. Entonces, vamos a reducir a común denominador, que será el producto de estos dos denominadores, coseno de alfa por seno de alfa. Coseno de alfa por seno de alfa. Si os dais cuenta, ya tenemos algo parecido a lo que hay aquí. Ahora, coseno de alfa por seno de alfa entre coseno de alfa, nos queda seno de alfa multiplicado por seno de alfa, seno cuadrado de alfa. Aquí no estoy haciendo nada más que transformar estos dos cocientes en una única fracción. Más esta otra, coseno es el denominador común, coseno por seno, entre seno, se va el seno y nos queda el coseno. Coseno por coseno, coseno al cuadrado. Coseno cuadrado de alfa. Y esto, identidad fundamental de la trigonometría, relación fundamental de la trigonometría, que es esta, seno al cuadrado más coseno al cuadrado nos da 1. Luego esto de aquí es 1. 1 partido por seno por coseno, que es esto que teníamos aquí. Coseno de alfa por seno de alfa. Y ya hemos llegado. Vamos con otra.
A ver. A ver, tangente de alfa por coseno de alfa más tangente al cubo de alfa por coseno de alfa partido por secante al cuadrado de alfa. En este caso no nos dan una identidad porque no tenemos aquí nada. Simplemente en este caso se trataría de simplificar la segunda cosa que nosotros íbamos a hacer en este ejercicio. Esta expresión trigonométrica que parece complicada, pues la vamos a simplificar. Y de nuevo tenemos que mirar un poco qué tenemos aquí. Tenemos varias razones trigonométricas. Tenemos tangente, tenemos un coseno, tenemos secante, que es la inversa del coseno. Tenemos otra tangente pero al cubo y otro coseno. Aquí tenemos dos sumandos en el numerador y en los dos hay coseno. Pues trucos que se pueden hacer con estas cosas es sacar factor común. Vamos a sacar factor común esta razón trigonométrica, el coseno, que está multiplicando a esos dos sumandos. En este sumando, si sacamos el coseno, nos quedará tangente. Esto simplemente es sacar factor común. Más, en el segundo sumando, si sacamos el coseno fuera, como factor común, nos quedará la tangente al cubo. Tangente al cubo de alfa. Si no estáis seguros de que esto es así, comprobad de nuevo. Propiedad distributiva, volvemos a hacerlo. Este que está multiplicando, multiplicaría coseno por tangente, que es lo que tenemos en el primero, más coseno por tangente al cubo, que es lo que tenemos en el segundo. Y como denominador, pues la secante. Secante al cuadrado de alfa. Bueno, mirad aquí, otra vez. Aquí tenemos otra, lo podía haber hecho en un único paso pero bueno, lo he hecho en dos para no complicar. Aquí de nuevo tenemos dos sumandos y hay una tangente en los dos. Aquí hay una tangente elevado a 1 y aquí una tangente al cubo. Podemos sacar la tangente. Coseno. De nuevo hacemos el mismo procedimiento. Sacar factor común aquí. Pues sacamos una tangente, tangente de alfa. Y aquí ¿qué nos queda? Un 1, porque hemos sacado una tangente y no hay otra cosa, pues un 1. Más, aquí nos quedará la tangente al cuadrado. Tangente al cuadrado de alfa. Y esto dividido por la secante al cuadrado de alfa. Pues mirad, esto ya habíamos visto en los ejercicios anteriores que 1 más la tangente al cuadrado de alfa era la secante al cuadrado. Luego esto de aquí es la secante al cuadrado. Y entonces, lo ponemos aquí. Coseno de alfa por tangente de alfa por secante al cuadrado de alfa partido por la secante al cuadrado de alfa. Entonces, secante con secante se van. ¿Y qué nos queda? Coseno por tangente. Coseno por tangente. ¿Podemos simplificar aquí algo más? Pues la tangente es seno partido por coseno. Vamos a sustituirlo. Coseno de alfa por la tangente, que es seno partido por coseno, y se nos va el coseno, con lo cual finalmente lo único que nos queda es seno de alfa. Esta expresión aparentemente complicada ha quedado reducida a seno de alfa. Hemos simplificado. Vamos a hacer otra. Bueno, ya habéis visto que truquitos que se hacen aquí, sacar factor común. Luego veremos que también las identidades notables se utilizan en algún ejercicio que hemos puesto. Por ejemplo, me refería a que, ¿os acordáis de las identidades notables? Si yo tengo un sumando así, un binomio a más b elevado a 2, esto era el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más 2 veces el primero por el segundo. Si yo tengo esto diferencia, un binomio, una diferencia, en lugar de una suma, pues esto sería lo mismo, la primera parte igual, a cuadrado más b cuadrado, pero luego vendría menos 2 veces el primer elemento por el segundo, 2ab. Y por último, si yo tengo que a más b lo multiplico por a menos b, esto se queda reducido a cuadrado del primero menos cuadrado del segundo.
Pongo esto porque en algún ejercicio que veremos lo vamos a utilizar. Vamos a ver, que tengo alguno por aquí. No sé si, bueno, no, bueno, más adelante quizá lo veamos. O aquí. Aquí tenemos uno. Vamos a hacer este. Tenemos 1 más coseno de alfa y partido por seno al cuadrado de alfa. Y en este caso tenemos que simplificar, porque nos dice a qué es igual esto, vamos a intentar simplificar esa expresión trigonométrica. Pues entonces, tengo dos razones trigonométricas, el coseno y el seno. Pero yo de aquí, el seno al cuadrado, sé que va a ser 1 menos el coseno al cuadrado. Pues yo tengo 1 más coseno cuadrado en el numerador, y aquí esta la sustituyo utilizando la expresión esta, despejando el seno al cuadrado, 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Y aquí ya tengo lo que decía antes. Tengo un cuadrado del 1, digamos que tengo 1 cuadrado menos coseno cuadrado de alfa. Es como si tuviera a al cuadrado menos otra cosa al cuadrado. Y esto, ¿qué es? A más b por a menos b. Es decir, si yo tengo una diferencia de dos cuadrados, un cuadrado menos otro cuadrado, lo puedo desarrollar de esta manera. El primero sin cuadrado más el segundo, multiplicado por el primero sin cuadrado menos el segundo. En este caso el primero es el 1 y el segundo es el coseno de alfa. Pues esto se puede poner como 1 más coseno de alfa por 1 menos coseno de alfa. Y esto me interesa porque así, si yo pongo esto de esta manera, este 1 más coseno se va a ir con este de aquí arriba. Y vosotros diréis, claro, pero eso, a ver quién lo sabe. Pues se sabe haciendo muchas relaciones de este tipo, trabajando muchos ejercicios, que al final, pues te sale. Vas viendo las relaciones con más facilidad. Hay que hacer muchos y al final lo veis. 1 más coseno se va con 1 más coseno. Aquí queda 1 y aquí abajo nos queda 1 menos coseno de alfa. Y ya está un poquito más simplificado. Aparece una única razón trigonométrica, coseno, y aquí aparecen dos, que es más complejo y además está al cuadrado, y aquí no, o es un poco más sencillo. Vamos a hacer otra. Es que, a ver, que no la repita. Veamos esta. Coseno cuadrado de alfa por 1 más tangente al cuadrado de alfa y partido por cotangente de alfa. Bueno, esta encima ya no tenemos ni que sacar factor común, porque si nos lo hubieran puesto así, coseno cuadrado de alfa por 1 más coseno cuadrado de alfa por tangente de cuadrado de alfa partido por cotangente, pues tendríamos que haber pensado, bueno, aquí podemos sacar el coseno, pero aquí ya está, digamos que ya nos lo han facilitado y esto ya lo conocemos, que es 1 más la tangente al cuadrado de alfa. Pues por un lado habíamos dicho que era 1 más tangente al cuadrado de alfa, que era la secante al cuadrado de alfa, pero en la primera dijimos también que era 1 partido por el coseno al cuadrado de alfa. Y esto lo vemos porque la secante es 1 partido por el coseno. Por lo tanto, la secante al cuadrado será 1 partido por coseno por 1 partido por coseno. 1 partido por coseno al cuadrado. Luego esto se puede poner como 1 partido por coseno al cuadrado de alfa. Y partido por cotangente de alfa. Y entonces coseno se va con coseno, aquí en el numerador queda 1 y aquí nos queda cotangente de alfa. ¿Y qué es la inversa de la cotangente? Pues la inversa de la cotangente, bueno, digamos, es la tangente, pero bueno, lo podemos poner así. ¿Qué es la cotangente? Pues la inversa de la tangente. ¿Y esto qué es? Pues esto es la tangente de alfa.
Me da igual cómo lo veáis vosotros. La inversa de la cotangente directamente es la tangente. O ponemos cotangente lo que es, 1 partido por tangente, y sería 1 partido por 1 partido por tangente. Y nos queda eso cada uno como su cerebro le marque. A ver, otra que tengamos por aquí. Esta, vamos a simplificar. Os dais cuenta que ahora estamos simplificando, ahora no estamos resolviendo, comprobando identidades. Simplemente tenemos una expresión y la hacemos más sencilla mediante algunas, relacionando las razones trigonométricas que conocemos. En este caso, vamos a ver, sería seno al cuadrado de alfa partido por tangente al cuadrado de alfa menos tangente al cuadrado de alfa por seno al cuadrado de alfa. De nuevo, aquí vemos que hay varias cosas, pero bueno, aquí tenemos un sumando, otro sumando, y tenemos un factor común que es tangente al cuadrado de alfa, podemos sacarlo, factor común, que es una de las técnicas que estamos utilizando. Sacamos la tangente al cuadrado de alfa, que multiplicará aquí en este sumando, al sacar la tangente al cuadrado, pues nos queda un 1. Menos, no me digáis que no queda nada, sí queda un 1. Luego, si revertimos la operación que hemos hecho, al multiplicar necesitamos un 1 para que nos vuelva a quedar tangente al cuadrado de alfa. Y en este caso nos quedaría menos seno cuadrado de alfa. ¿Y esto qué es? 1 menos seno al cuadrado de alfa. Volvemos a esta ecuación fundamental. ¿Qué es el coseno al cuadrado de alfa? Coseno al cuadrado de alfa será 1 menos el seno, si lo pasamos al otro lado, 1 menos seno cuadrado de alfa. Es decir, el coseno, esto de aquí es el coseno al cuadrado de alfa. Esto de aquí es coseno cuadrado de alfa. Pues lo vamos a poner, bueno, lo ponemos aquí abajo, que no cabe. Arriba, en el numerador, seno cuadrado de alfa, y aquí tangente al cuadrado de alfa, de momento no hacemos nada con ella, por coseno al cuadrado de alfa. Y aquí tenemos seno al cuadrado partido por coseno al cuadrado, que vamos a separar en dos fracciones, una partido por tangente al cuadrado de alfa, por seno de alfa partido coseno de alfa, todo esto al cuadrado, ¿no? Esto es lo mismo, hemos cogido esto, y esto, 1 partido por tangente de alfa, y esto seno partido por coseno. Seno partido por coseno, ¿qué es? Tangente. Por lo tanto nos queda en el numerador tangente al cuadrado de alfa, que es esto, y en el denominador tangente al cuadrado de alfa. Tangente al cuadrado se simplifica con la de abajo y nos queda un 1. Fijaos, esta expresión tan complicada que parecía, en realidad vale 1. Siempre, sea cual sea el ángulo, vale 1. Y con pues hemos terminado esta primera clase de identidades trigonométricas y simplificación de expresiones.